Daniel capítulo 1. El verso 1 comienza diciendo: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey de Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Amén. Hasta aquí vamos a analizar esta historia, esta parte de la historia de la vida de Daniel y sus amigos. Repito, jóvenes que fueron llevados cautivos a Babilonia. Lo primero que vamos a analizar aquí en esta historia lo encontramos en el verso número 2. Dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá. Fijémonos, mis hermanos, que Daniel no dice aquí que una gran potencia, que un país más poderoso que Israel los atacó, los derrotó y los conquistó. Eso no dice Daniel, ¿verdad? Dice: el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá. El Señor, Dios entregó al rey de Judá. Ahora, ¿saben, mis hermanos, qué nos enseña esto? Que Dios es el Señor del mundo, que Dios es Señor del universo, que Dios es el Señor de la historia. Nabucodonosor
Aquí fue solo un simple instrumento en las manos de Dios para cumplir sus propósitos. Porque, repito, Dios es el Señor de la historia. El profeta Jeremías, profetizando estos acontecimientos, dice en su libro capítulo 25, verso 9, dice: he aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. ¿Quién hace esto? No es el diablo, ¿verdad? Dios es Señor del universo, Dios es Señor de la historia. Les recuerdo que Nabucodonosor no era creyente, Nabucodonosor no era cristiano, era un impío, pero Dios lo llama aquí mi siervo. Mis hermanos, esto también nos debe enseñar que Dios puede utilizar incluso al mismo demonio si es necesario para llevar a cabo sus planes, sus propósitos y su voluntad, porque Dios es el Señor. Dios es el Señor de las naciones. Oye, Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere y a quien quiere. Salmo 135, 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Job, capítulo 23, verso 13. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. No entiendo, mis hermanos, por qué para muchos es tan difícil entender o aceptar esto, que Dios es soberano, que Él no está sujeto a nuestros decretos, ni a nuestras declaraciones, ni a nuestras confesiones. No, Dios hace, mis hermanos, lo que Él quiere, como Él quiere, donde quiere y a quien quiere, porque Él es soberano. Él es soberano. Todos esos que decretan y declaran y confiesan, solo es tonterías, son tonterías. No le damos órdenes a Dios, no le decimos qué es lo que Él debe hacer, cuándo debe hacerlo, a quién debe hacérselo. Tampoco desatamos el poder de Dios. ¿Qué tal? Dios sujeto a nuestros caprichos, Dios sujeto a lo que nosotros queramos, a lo que nosotros digamos, a lo que nosotros declaremos, decretemos o confesemos. Cuando sabemos, mis hermanos, que la mayoría de nuestros deseos son egoístas, son egoístas. Mis hermanos, todo eso es basura. Pensamiento positivo, confesión positiva, confesión de fe, doctrina de la prosperidad que no está en la Biblia. Así que si algo tenía muy claro Daniel, era, mis hermanos, que Dios es el Señor de las naciones, que Dios era soberano, que Dios es quien escribe la historia. Es Dios quien pone reyes, quien quita reyes, quien pone gobernantes, quien quita gobernantes. Nosotros, mis hermanos, como creyentes, debemos aprender a confiar en su soberanía y a depender de Él, a tener esa confianza que tenía Daniel. Suceda lo que suceda, pase lo que pase, suba a la presidencia quien suba a la presidencia. Mis hermanos, Dios es Señor, Dios es Señor, Dios tiene el control de todo. Absolutamente todo está bajo el control de Dios. Dios no ha perdido el control del universo, mucho menos de nuestra nación, mucho menos de cada uno de nosotros.
Pero mis hermanos, oído, Dios no es solo Señor del universo, Dios no es solo Señor de la historia, sino que Dios es Señor de tu vida y de mi vida. Dios es el Señor de nuestra vida. Dios es quien escribe nuestra historia, nuestra vida, nuestro futuro, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra provisión. Todo, absolutamente todo, mis hermanos, está en sus manos. Está en sus manos porque Él es Señor. Absolutamente todo lo que sucede en el universo está bajo el control de Dios, está bajo la supervisión de Dios, bajo el permiso de Dios. Nada es coincidencia, nada. Así que si gana fulano o sultano no es porque sea mejor o peor, es porque Dios lo permite. Es porque Dios lo permite. Dios lo quiere así. Y debemos aprender, repito, mis hermanos, a confiar en su soberanía y a depender de Él como lo hizo Daniel. Fue Dios quien llevó a Daniel a Babilonia. Fue Dios quien puso a Daniel a sus amigos en gracia delante de los jefes, del jefe de los eunucos. Fue Dios, mis hermanos, quien dio a Daniel y a sus amigos inteligencia y sabiduría. Y fue Dios quien permitió que estos jóvenes pasaran por esa serie de pruebas. Así como fue también Dios quien llevó a José a Egipto. Y fue Dios también quien permitió que José pasara por esas pruebas. Fue Dios también, mis hermanos, quien permitió que Job pasara por duras pruebas. Y es Dios también, es Dios también quien permite que cada uno de nosotros pasemos por diferentes pruebas, por diferentes situaciones, porque Él es el soberano. Él es el Señor de la historia. Así que, mis hermanos, todo por lo que Daniel y sus amigos van a pasar allí en Babilonia, todo lo hacen bajo la mirada y bajo la supervisión de Dios, bajo el control de Dios. Y ellos lo saben. Y por eso lo hacen para agradar a Dios, lo hacen para la gloria de Dios, para glorificar a Dios. Dios, mis hermanos, es quien ha conducido nuestros pasos. Dios es quien ha conducido tus pasos a través de la historia. Yo sé que muchas veces miramos atrás, tal vez por lo que hemos pasado, las cosas que han sucedido en nuestra vida, cosas tal vez desagradables, cosas que nos han dolido, y buscamos explicación y no la encontramos. Mis hermanos, muchas veces no entendemos las cosas que pasan en nuestra vida, no lo entendemos. Pero si algo podemos estar seguros, es que Él sí lo sabe. Él sí sabe por qué han pasado. Él sí sabe por qué lo ha permitido. Y algún día lo sabremos, tal vez. Por el momento, mis hermanos, debemos confiar en su soberanía. Debemos confiar en su poder. Ahora, dice la historia que los babilonios entran en el templo y se llevan los tesoros, que eran muchos y de gran valor tal vez. Pero no solo se llevan aquellos tesoros valiosos y cuantiosos, se llevan un tesoro mucho más precioso que el oro que estaba allí en el templo de Jerusalén. Miren el verso 3. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. ¿Qué se lleva Nabucodonosor aparte de los tesoros del rey, del templo? Otros mayores tesoros. Todos los jóvenes íntegros, todos los jóvenes sabios e inteligentes que estaban allí en aquel país. Qué tremendo, ¿verdad? Es decir, Nabucodonosor se lleva el futuro de Israel. Nabucodonosor quiere dejar a Israel
sin futuros líderes. Quiere destruirlo de esa manera. Ahora, ¿cuál era el propósito de Nabucodonosor? Acabar con Israel, ¿verdad? Dejarlo sin líderes, dejarlo sin hombres sabios, inteligentes, doctos. Mis hermanos, estaba, repito, dejando a Israel sin futuro, sin futuros líderes. Fíjense que Nabucodonosor no era solo un gran guerrero, era un gran estratega, ¿verdad? Intelectualmente sabía perfectamente lo que estaba haciendo y lo que pretendía. ¿Cuál era la estrategia de Nabucodonosor? Al llevarse a aquellos jóvenes inteligentes, sabios, íntegros. Repito, acabar con Israel, quitarle su futuro, robarle su futuro. Pero más allá de acabar con Israel, más allá de dejar a Israel sin futuro, Nabucodonosor tenía una estrategia mucho más inteligente. Él quería llevar todo ese potencial, toda esa juventud, todo ese conocimiento, toda esa sabiduría, llevarla para usarla en su país, para usarla en su nación. Lo que Nabucodonosor pretendía con estos jóvenes era convertirlos en babilonios. Él quería adoctrinarlos, él quería seducirlos, él quería darles una nueva identidad. Él quería que estos jóvenes comenzaran a amar a Babilonia y se olvidaran de Israel. Quería hacerlos parte de su nación. Él quiere que comenzaran a pensar, que comenzaran a actuar, comenzaran a hablar y a vivir como babilonios. Quería quitarles su identidad, seducirlos. Mis hermanos, esto es exactamente lo que sucede con nosotros. Aunque no vivimos en Babilonia, pero sí vivimos en un mundo que pretende a toda costa seducirnos, adoctrinarnos, para que comencemos a amar al mundo, para que comencemos a desprendernos, a perder nuestra identidad de hijos de Dios, de cristianos. El mundo quiere convertirnos, repito, para que comencemos a amar las cosas del mundo, para que comencemos a pensar, a actuar y a vivir como los del mundo. Eso es lo que quiere el mundo. El príncipe de este mundo, que ya sabemos de quién se trata, va a hacer todo, va a hacer todo lo que esté a su alcance para seducirnos. Jóvenes especialmente, el enemigo va a hacer lo que tenga que hacer para tratar de conquistarlos, de seducirlos, de quitarles su identidad, de que comiencen a amar las cosas del mundo más que a Dios. Es lo que el enemigo quiere hacer con cada uno de nosotros. Mis hermanos y jóvenes, especialmente, Daniel estuvo sujeto a las mismas tentaciones, a las mismas debilidades, a los mismos desafíos que hoy estamos sufriendo en el mundo. Así como Daniel, que era ciudadano de Israel y estaba en un país que no era el suyo, así también nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, somos ciudadanos del cielo y estamos viviendo en un sitio que no es el nuestro. Estamos en el mundo, recuerden, pero no pertenecemos al mundo. No somos del mundo, estamos de paso en este mundo. Somos pasajeros, ténganlo presente, somos peregrinos. Estamos de paso en medio de un mundo hostil, en medio de un mundo enemigo que odia a Dios y que, repito, quiere seducirnos, quiere conquistarnos para darnos una nueva identidad. Para que comencemos, repito, a amar las cosas del mundo, para que comencemos a amar al mundo y olvidarnos o alejarnos de Dios. Recuerden que la Biblia dice que quien quiere ser amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. O es una cosa o es la otra. Ahora, yo sé que cuando miramos este mundo, a veces nos parece que es más poderoso que nosotros, que es más fuerte, que es más fácil. Inclusive
que es más feliz que nosotros. Pero ese, mis hermanos, es el reto, es el desafío que tenemos que vivir. Un desafío que vivió Daniel y sus amigos, jóvenes muchachos, como muchos de ustedes. Daniel y sus amigos se enfrentaron allí en Babilonia a ese gran desafío, a vivir en el palacio del rey de Babilonia sin dejarse contaminar de sus costumbres, sin dejarse contaminar de sus prácticas. Así, mis hermanos, nuestro reto como creyentes es vivir en este mundo sin dejarnos contaminar de él, sin dejarnos seducir de él, sin dejarnos conquistar de él, sin dejarnos convertir de él. El apóstol Juan escribió en el capítulo 17, verso 15 en adelante, dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora la pregunta es, mis hermanos, ¿somos conscientes de este reto? ¿Somos conscientes, mis hermanos, de que estamos viviendo en un sitio, en un lugar que no es nuestra morada final? ¿Somos conscientes que estamos en un lugar de paso? ¿Que somos peregrinos? ¿Que el tiempo aquí es muy corto? Para muchos demasiado corto. ¿Somos conscientes, mis hermanos, que el enemigo hoy más que nunca está usando esas mismas estrategias de allí de Babilonia con cada uno de nosotros para tratar de derrotarnos, para tratar de conquistarnos, de seducirnos? Recuerden, el enemigo quiere conquistarnos, el enemigo quiere seducirnos para que comencemos a amar más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Para que, aunque llamándonos creyentes, vivamos como impíos. Para que, aunque llamándonos creyentes, pensemos como impíos. Para, aunque llamándonos cristianos, vivamos como cualquiera del mundo, como viven los demás afuera sin conocer de Dios. La pregunta es, mis hermanos, ¿acaso ha logrado el enemigo seducirnos? La pregunta es para cada uno de nosotros. ¿Ha logrado el enemigo seducirnos? ¿Ha logrado el enemigo conquistarnos? Dices que eres cristiano, pero ¿vives como diablo? Esa pregunta, mis hermanos, solo la podemos responder cada uno de nosotros. Dices que eres cristiano, pero piensas, actúas, vives, hablas como los demás del mundo. Mi amigo, un cristiano solo de nombre es lo mismo que nada. Recuerde, estamos viviendo en un territorio enemigo, en un territorio hostil, y tenemos que ser luz allí en medio de él. Sabemos que vamos a tener oposición, obvio, pero allí, mis hermanos, tenemos que seguir siendo cristianos. Sabemos que nos van a odiar, que nos van a perseguir, que nos van a ridiculizar, pero allí tenemos que ser también cristianos. Sabemos que nos van a perseguir, sabemos que nos van a hacer la vida imposible, pero tenemos que seguir siendo cristianos allí donde estemos. Entendamos esto, mis hermanos. Amigos, vecinos, familiares, compañeros, universidades, colegios, todo, mis hermanos, todo se va a oponer a nuestra fe. Todo hoy día está en contra de Dios, está en contra de nuestra fe, todo. Pero, mis hermanos, ahí tenemos que seguir siendo cristianos. Daniel y sus amigos pudieron vivir en Babilonia sin ser babilonios. Aunque ellos llegaron a hablar su lengua
allí su lengua, hablaban el caldeo, pero mis hermanos, sus corazones seguían ardiendo hebreo. Aunque ellos aprendieron sus costumbres, fueron a la universidad, estudiaron su cultura, aprendieron de sus dioses, de sus doctrinas, del conocimiento babilonio, pero mis hermanos jamás se convirtieron. Oído, jamás se convirtieron. Ellos se mantuvieron firmes en sus principios. Y aunque sus jefes, sus captores eran impíos, ellos en todo momento fueron luz y sal. Aunque sus captores eran paganos, ellos en todo momento, ¿sabe qué? Fueron respetuosos también con esas autoridades. Daniel y sus amigos tuvieron que ir a la universidad. Ellos tuvieron que estudiar, mis hermanos, todo lo de los babilonios, su ciencia, su conocimiento, su religión, su costumbre, todo. Ellos lo conocieron y lo estudiaron. Repito, pero jamás ellos se convirtieron a ellos, jamás. Así como hoy día nuestros jóvenes están siendo bombardeados en los planteles educativos con teorías como que Dios no existe, Dios no creó al hombre, el hombre fue quien creó a Dios, el hombre se inventó a Dios, Jesús no existió, Jesús fue casado, Jesús tuvo hijos, el aborto, el matrimonio igualitario, tantas cosas y tonterías que nuestros jóvenes especialmente están siendo bombardeados en los colegios y en universidades. Pero mis hermanos, Daniel y sus amigos también fueron bombardeados con muchas teorías. Ellos también fueron adoctrinados con las costumbres y tradiciones de los babilonios, pero jamás ellos se dejaron conquistar. Jamás ellos cambiaron sus principios. Su corazón, repito, ardía en todo momento la presencia del Dios vivo. El mundo, mis hermanos, nos quiere hacer creer que nosotros somos diferentes, que nosotros somos los que estamos mal, que nosotros somos los raros. Pero si en algo tiene razón, mis hermanos, es que nosotros sí somos diferentes. Tenemos que ser diferentes. Así como Daniel y sus amigos fueron diferentes allí en Babilonia, tenemos que ser diferentes, mis hermanos. Fue tanta la presión a la que se vieron sometidos Daniel y sus amigos, que hasta les cambiaron sus nombres. Nabucodonosor quería que perdieran toda su identidad. Quería que pensaran o que fuera uno de ellos, pero ellos jamás cedieron a sus principios. A Daniel, que significa Dios es mi juez, le pusieron Belsasar, que significa favorecido de Baal, un dios pagano. A Ananías, que significa el Señor es misericordioso, le pusieron Sadrad, que significa siervo del dios Nebo. A Misael, que significa ¿quién como el Señor?, le pusieron Mesach, el nombre de una deidad sumeria, según los historiadores. A Azarías, que significa el Señor ayuda, le pusieron Abednego, que significa siervo de una deidad de Mesopotamia. Fíjense, les querían cambiar toda su identidad. Fíjense cómo el ataque contra los principios de estos jóvenes fue tremendo. Pero aún así, ellos continuaron siendo fieles a Dios en todo momento. Sus corazones, mis hermanos, seguían latiendo por el Dios verdadero. Jamás ellos negociaron sus principios. Verso 8 de Daniel 1 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Fíjense, si algo Daniel, mis hermanos, tenía perfectamente claro, era que por ningún motivo él iba a violar la ley de Dios. Él jamás
iba a defraudar a Dios, porque saben que las leyes antiguas de los judíos pues prohibían ciertos alimentos, y más aún cuando esos alimentos eran dedicados a deidades, como ocurría allí en Babilonia. Jamás Daniel estuvo dispuesto a desagradar a Dios, a deshonrar a Dios. Ahora, Daniel pudo haber reaccionado de diferentes maneras, ¿verdad? Por ejemplo, Daniel pudo haber dicho: bueno, Señor, tú sabes que no puedo hacer nada, no hay más comida, pues tendré que comer de esto porque no hay más. Daniel pudo haber dicho también: bueno, tal vez el Señor permitió esto para que yo le coja vara al rey de Babilonia. Entonces voy a hacerlo porque tal vez Dios lo quiso así. También Daniel pudo haber reaccionado violentamente. ¿Sabe qué le hubiese costado eso? Su cabeza. Pero mis hermanos, Daniel era un joven con mucha sabiduría, con mucha inteligencia. ¿Y Daniel cómo reaccionó? Miren, reaccionó con sabiduría. Daniel reaccionó con inteligencia, con prudencia, reaccionó con dominio propio, con cautela, con audacia, como diría el argot popular, lo manejó con guantes de seda. Daniel fue respetuoso, pero inflexible. Fue osado y valiente. Y Daniel dice que habló con el jefe de los eunucos y le dice cortésmente al jefe, está en el verso 12 y el verso 13: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Ahora, Daniel sabía perfectamente, mis hermanos, que si el rostro de ellos desmejoraba, la cabeza que iba a rodar, ¿cuál era? La del jefe de los eunucos. Era la cabeza que iba a rodar. Y fíjense algo aquí bien curioso. Daniel se preocupa por la vida de este hombre. Daniel se preocupa por la vida del jefe de los eunucos. Por eso le dice: permítenos hacer la prueba. Si tú ves que esto no funciona, pues entonces haz como tengas que hacer. Fíjense, mis hermanos, este joven Daniel, aún estando cautivo, estando con sus captores, él jamás deseó el mal de ellos. Jamás quiso el mal para ellos. Y esto nos enseña, mis hermanos, que nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, en el lugar donde estemos, en el trabajo, en la calle, en la universidad, en el colegio, en la casa, mis hermanos, debemos ser personas de principios, pero respetuosos, buscando siempre el bien de los demás, aunque sean nuestros enemigos. Esto nos lo dejó muy claro el mismo Señor Jesucristo. Mateo capítulo 5, verso 44 al 48, que a muchos se nos olvida en muchas oportunidades este texto. Dice el Señor Jesucristo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace hacer llover sobre justos e injustos. Ahora, ¿por qué el Señor quiere que hagamos esto? ¿Por qué? Fíjense. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este, mis hermanos, es un gran desafío, ¿verdad? Es un gran reto.
hacer lo contrario, dice, lo hace cualquiera. Cualquiera puede hacer lo contrario. Amar a los que lo aman, saludar a los que lo saludan, orar por sus amigos. Dice, eso lo hace cualquiera. Pero nosotros, recuerden mis hermanos, fuimos llamados a ser diferentes, como Daniel lo fue allí en Babilonia con sus amigos. Así que Daniel habla con humildad y amabilidad a sus captores. ¿Pero qué? Pero mostrando siempre su fidelidad a Dios. Daniel tenía muy claro que a pesar de las circunstancias por las que esté pasando, Dios siempre es fiel. Mis hermanos, Dios siempre es fiel. No importa la situación por la que estemos pasando, Dios continúa siendo fiel. Daniel propuso en su corazón, dice, no contaminarse con esa comida. Él propuso en su corazón serle fiel a Dios, suceda lo que suceda, pase lo que pase. ¿Cuántas veces nosotros, como creyentes, como cristianos, nos sentimos tentados por la presión de grupo? Familia, amigos, vecinos, conocidos, compañeros. Nos sentimos presionados a hacer cosas, mis hermanos, que sabemos perfectamente que no las deberíamos hacer. ¿Cuántas veces por tratar de agradar a la gente desagradamos a Dios? Sabiendo que algo es correcto y que lo debemos hacer, no lo hacemos. Y sabiendo que algo es incorrecto y que no lo debemos hacer, terminamos haciéndolo. Mis hermanos, Daniel, fíjense, estaba allí casi solo. No lo estaban viendo sus paisanos, nadie lo estaba viendo. Él podía haber comido y decir que no había comido, que no lo había hecho. Pero mis hermanos, Daniel era un joven íntegro. Sabía perfectamente que Dios sí lo estaba viendo, que Dios estaba presenciando lo que estaba allí sucediendo, que Dios tenía el control de esa situación. Y a Daniel solamente le importaba una cosa. A Daniel solo le importaba la opinión de Dios y no la de los hombres. Solo le importaba lo que Dios pensara de él. Daniel, mis hermanos, sabía hasta dónde podía ceder en lo externo, pero en aquello que comprometía sus principios, mis hermanos, Daniel fue firme. Daniel fue perfectamente firme. Un verdadero cristiano, un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios debe aprender a vivir así en medio de este mundo hostil y enemigo. Aprender a vivir en este mundo sin contaminarnos del mundo, en medio del mundo sin ser parte de ese mundo. Aprender a vivir en medio del mundo sin dejarnos seducir por el mundo, en medio del mundo sin comenzar a amar este mundo, en medio del mundo, mis hermanos, pero nuestro corazón ardiendo por Dios. Miren este verso tan hermoso, verso 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Qué tremendo, ¿verdad? Qué hermoso. Fíjense cómo Dios los exaltó a estos 4 muchachos por encima de todos los hombres de Babilonia, por encima de todos los científicos, todos los doctos, todos los grandes hombres de Babilonia. Dios exaltó a estos muchachos por encima de ellos en sabiduría y en conocimiento. Qué hermoso, ¿verdad?, que es Dios. Qué tremenda fidelidad de Dios. Cuando le somos fieles a Dios, Él es fiel también. Dice la Biblia, yo honraré, dice el Señor, yo honraré a los que me honran. Yo honraré a los que me honran, y a los que me odian los tendré en poco. Qué tremendo, ¿verdad? Ser tenido en poco por el Dios del universo, por el Señor de la historia, mis hermanos.
de la vida de Daniel, podemos aprender grandes principios para nuestra vida. Podemos aprender principios que nos van a enseñar a vivir en un territorio hostil, en un territorio enemigo como es este mundo. En primer lugar, mis hermanos, no miremos nuestra propia capacidad. Es decir, no confiemos en nuestras capacidades, no seamos autosuficientes. Aprendamos a confiar y a depender en Dios. Estos jóvenes eran unos pobres desvalidos. Estaban allí en Babilonia cautivos, en un territorio hostil, en un territorio enemigo. Pero fíjense que Dios los exaltó por encima de todos. Dios los exaltó por encima de todos los hombres de allí de Babilonia. Mis hermanos, quiero recordarte que Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de nosotros. Aunque pasemos por pruebas, por dificultades, por sufrimientos, mis hermanos, Dios te va a sostener. Dios te va a alentar. Dios te va a ayudar, te va a dar las fuerzas para seguir adelante. Dios, mis hermanos, Dios no se ha olvidado de cada uno de nosotros. No nos dejemos cautivar ni amedrentar por la imponencia y majestad de los reinos y el poder de este mundo. En segundo lugar, aprendamos a confiar en el poder y la majestad de Dios. El poder y la majestad de Dios. En el lugar donde Dios nos haya colocado, allí debemos ser luz en medio de esa oscuridad. Mostrando, mis hermanos, la excelencia, mostrando la excelencia en todo lo que tengamos que hacer. Quiero invitar al grupo, por favor. En tercer lugar, mis hermanos, debemos prepararnos, debemos estar listos para vivir en este mundo, pero sin ser del mundo, como lo hizo Daniel, aprender a vivir en un lugar que no era su patria, pero tampoco pudo ser conquistado para vivir como ellos. Mis amigos, padres de familia especialmente, debemos preparar a nuestros hijos, entrenar a nuestros hijos a pensar y a vivir como cristianos. Venga lo que venga, escuchen lo que escuchen, tenemos que aprender a vivir como cristianos, como creyentes en medio de este mundo hostil. En cuarto lugar, no podemos permitir ser seducidos por el mundo como uno de ellos. Jeremías capítulo 15 verso 19 dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. En quinto lugar, recordemos, mis hermanos, quiénes somos. Recordemos nuestra identidad en Cristo. No eres babilonio, no eres de este mundo, perteneces al cuerpo de Cristo, perteneces al reino de los cielos. Este lugar, mis hermanos, repito, solo es un lugar de paso. En sexto lugar, aprendamos a añorar más el cielo que la tierra. Cuando añoramos más el cielo que la tierra, mis hermanos, el paso por este desierto se nos hace más fácil y llevadero. Recordemos que nuestro verdadero tesoro está arriba. Nuestro verdadero galardón está arriba. No es como algún famoso por ahí decía: ¿para qué queremos las calles de oro en el cielo? El oro lo queremos aquí y ahora. No, mis hermanos, el verdadero oro, la verdadera riqueza, el verdadero tesoro está arriba. Allá está nuestra meta. Y por eso debemos añorar estar allá donde Dios ha preparado para cada uno de nosotros nuestra morada eterna. Séptimo lugar,
Aléjate de las contaminaciones de este mundo. Tú sabes, mis hermanos, perfectamente, tú sabes qué es lo que te está contaminando. Aléjate de eso. Tú sabes perfectamente la línea que no debes cruzar. Aléjate de ello. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. En octavo lugar, mis hermanos, propóngase glorificar a Dios en todo lo que hagas. Que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, para glorificar a Dios. 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahora, mis hermanos, Daniel fue una prefigura de Cristo. Así como Daniel dejó su patria y vivió en el exilio, Cristo también dejó su trono celestial y vivió entre nosotros. Como Daniel estuvo con nosotros. Como Daniel, mis hermanos, Cristo a la hora de la prueba final fue fiel a Dios en todo momento. Como Daniel, Cristo, mis hermanos, sufrió gran oposición, pero en medio de ella, Él fue respetuoso, amable, pero firme, actuó con firmeza. Como Daniel, Cristo también fue tentado en todo, pero jamás sucumbió ante nada. Como Daniel, Cristo también se preparó para entrar en la presencia del Rey. Allí en Babilonia, mis hermanos, en Babilonia, todos querían agradar al rey de Babilonia, pero Daniel decidió agradar al Rey de Reyes. Gracias a la integridad de Daniel, sus amigos fueron tenidos en gran estima por el rey de Babilonia. Y gracias a la justicia de Cristo, mis hermanos, todos nosotros hemos sido hechos justos delante de Dios. Espero, mis hermanos, que podamos aprender de estos principios de la vida de Daniel. Un joven, repito, un joven que aunque fue presionado en alta manera, se mantuvo firme en los principios que una vez fueron inculcados en su patria, por sus padres muy seguramente. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Por favor, coloquémonos de pie.